Se dice que cuando Walter Scott estaba casi al morir, él pidió que le trajeran el libro. Tráiganme el libro. Uno de los miembros de la familia, pensando que el moribundo se refería a alguno de los cuentos de los cientos de volúmenes que había escrito y que tenía en su biblioteca, él preguntó, ¿cuál libro? Y Walter Scott respondió, la Biblia. La Biblia. No hay otro libro para un momento como este, dijo Walter. O sea que la Biblia no es un libro, hermanos, sino el libro, que no es lo mismo. Y en esta oportunidad he querido aprovechar para compartir con la iglesia temas alusivos al libro de los libros y que son relevantes para todo creyente. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios en la santificación del creyente en esta oportunidad. Dice la Biblia en Juan 17:17, Cristo orando al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, hay un texto clave que yo quisiera tocar de manera muy especial en este momento, y es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Vamos allá, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, tanto este texto que acabamos de leer como los demás que he citado, todos ellos poseen una clara enseñanza acerca de la santificación por medio de la palabra de Dios. Hermanos, existe una relación tan estrecha entre la santificación y la palabra de Dios que no podemos imaginarnos una cosa sin la otra. La verdad de Dios se encuentra en la palabra de Dios y por lo tanto yo creo que no podemos estar inteligentemente preocupados por nuestra santificación si descuidamos el exponernos a la palabra. Recuerdo cuando el apóstol Pablo se iba de Éfeso, que se estaba despidiendo ya de los ancianos, él les dijo a los pastores de la iglesia, os encomiendo a la palabra de gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? Me preguntará usted. La palabra de Dios es el medio por excelencia que Dios usa para santificarnos. Es la espada del Espíritu, como dice Pablo. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Acaso es que la palabra de Dios tiene alguna especie de poder mágico que con solo exponernos a ella 15 minutos al día y posar nuestros ojos en ella es obra santificación en el creyente? ¿Existe algún poder mágico en la palabra de Dios? ¿Cómo opera eso de que la palabra de Dios santifica al creyente? Bueno, precisamente esta es la pregunta que quiero contestar hoy, la manera en que la palabra opera en nuestra santificación, y para ello el texto clave, repito, es 2 Timoteo 3:15 al 17, donde leímos. Este texto, hermanos, es clave para mostrarnos cómo funciona la palabra de Dios en lo tocante a nuestra santificación. En el versículo 15 vemos que la palabra es el medio que Dios utiliza para guiarnos a la salvación. Ningún ser humano, escúchame bien, mi amigo, ningún ser humano puede encontrar el camino de la vida eterna fuera de este libro. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero no el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. El evangelio de salvación que guía al hombre a la vida eterna ha sido revelado única y exclusivamente en su palabra. Ahora, lo que Pablo nos dice en este texto es que la palabra de Dios no solo es útil para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué vemos aquí?
¿Cómo funciona la palabra de Dios en el proceso de nuestra santificación como creyentes? Bueno, Pablo nos dice aquí 4 cosas que vamos a desglosar. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña. La palabra es útil para enseñarnos, es decir, la Escritura ilumina nuestro entendimiento para que tengamos pensamientos correctos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del pecado, acerca de la vida presente, acerca de la vida venidera y acerca de todas las cosas. La palabra de Dios nos enseña, ella nos provee pensamientos correctos acerca de todas estas cosas. Saben, hermanos, como seres caídos tenemos muchas concepciones erróneas acerca de todas estas cosas. Y esas concepciones erróneas nos llevan a actuar en una forma equivocada. No olviden que es la comprensión de la verdad la que nos guía a la santidad. Dice Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero resulta que todos nosotros, como seres caídos que somos, tenemos conceptos erróneos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la vida presente, acerca del pecado, acerca del futuro, y todos esos conceptos equivocados nos llevan a actuar en una forma equivocada. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1 al 3, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo presentarme a Dios como un sacrificio vivo? Versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser renovado, nuestras mentes deben ser transformadas. Hay que sustituir toda esa información equivocada que tenéis por información correcta. ¿Y sabes qué? Esa información correcta solo puede ser recibida por medio de la palabra de Dios. Así que a medida que nuestra mente se expone al contenido de la palabra de Dios, tanto predicada desde el púlpito como en la lectura personal, toda esa información incorrecta comienza a ser sustituida por información correcta. Y esa información adecuada entonces se va a convertir en un instrumento que el Espíritu Santo usará para nuestra santificación. Así que lo primero que dice Pablo en el texto es que la palabra de Dios nos enseña. Segundo, la palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos redarguye. Miren, hermanos, esta palabra es muy fuerte. Si usted escribiera una carta en griego para contarle a alguien que tuvo que pegarle una pela a su hijo, usted hubiera usado la misma palabra griega que Pablo usa aquí. Esta palabra nos habla del poder que tiene la palabra de Dios, no solo de iluminar nuestra mente para que recibamos información correcta, sino para mostrarnos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Y a veces, mis hermanos, eso es como una pela a nuestra conciencia. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, tanto leída como predicada, esta comienza a redarguirnos en aquellas áreas que deben ser cambiadas aquí o allá. Y al hacer eso, nuestras conciencias son afectadas positivamente. Ahora, ¿por qué nuestra conciencia es afectada? Bueno, porque esa pela que el Espíritu Santo nos da por medio de la palabra es a través de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es esa voz interna que todos tenemos dentro que aprueba o desaprueba lo que hacemos. Y hermanos, gracias a Dios porque nosotros tenemos una conciencia. De hecho, el salmista David alabó a Dios por ese regalo de la conciencia. Dice el Salmo 16, verso 7, bendeciré a Jehová quien me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esa voz interior cuando te vas a tu cama después de todo el ajetreo del día. Allí está la conciencia hablando a tu alma, ese predicador que no se calla por nada del mundo. Dice Spurgeon, comentando este texto, los hombres sabios ven más con los ojos cerrados por la noche que lo que los necios pueden ver todo el día con los ojos abiertos. En la noche, que es el tiempo que los impíos escogen para pecar, es la hora sagrada de quietud en que los creyentes escuchan las suaves y quietas voces del cielo y de la vida celestial que llevan dentro. Termina la cita. Dice el salmista, aún en las noches me enseña
Mi conciencia. La conciencia, hermanos, es un aliado que Dios ha puesto en nosotros, pero hay otro problema, y es que también la conciencia ha sido afectada por el pecado. ¿De qué manera ha sido afectada por el pecado? Bueno, de dos maneras. Por un lado, a veces nos sentimos mal haciendo cosas que no están mal, simplemente porque hemos recibido una información incorrecta y nuestra conciencia está basándose en una información legalista e inadecuada, y entonces nos sentimos mal por cosas que no están mal. Pero por el otro lado, nos sentimos bien haciendo cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias están descansando sobre bases incorrectas. Por eso cuando se le dice a algún hermano, estás pecando contra Dios por esto o aquello, entonces el hermano dice, pero yo no me siento mal haciéndolo. ¿Y quién te ha dicho a ti que el sentirte mal o no es una regla segura para juzgar cuando has pecado contra Dios? La palabra de Dios es la regla, es la norma que nos debe evaluar en cuanto a nuestra santidad personal. Pero tenemos que educar la conciencia, tenemos que hacer que nuestras conciencias descansen sobre una base adecuada. La palabra de Dios es la que nos provee esa base. Y de ese modo nos sentiremos mal cuando tengamos que sentirnos mal, nos sentiremos bien cuando hayamos hecho lo correcto, la voluntad de Dios, no cuando andemos conforme a nuestro patrón exclusivo de santidad. En tercer lugar, dice Pablo, que la palabra de Dios es útil para corregirnos. Útil para corregirnos. Es decir, que la Escritura no solo se encarga únicamente de mostrarnos lo que estamos haciendo mal, sino que también nos muestra cuál es el camino correcto a seguir. Imagínese por un momento que usted está buscando una dirección y después de dar varias vueltas y vueltas, usted se da cuenta que está completamente perdido. Pero encuentra a alguien y le pregunta por la dirección y el individuo le dice, oh sí, yo sé dónde queda esa calle. ¿Qué usted espera que ese hombre haga ahora? Bueno, que le diga cuál es el camino correcto. Porque ¿de qué le sirve a usted que este hombre le diga, oh sí, yo sé perfectamente cuál es la dirección, si no le va a decir cómo llegar? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella no solamente te dice, estás perdido, vas por el camino incorrecto, sino que te muestra también cuál es el camino adecuado. Es por eso que el salmista dice acerca del buen pastor, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En cuarto lugar, dice Pablo que la palabra es útil para instruirnos en justicia. Es decir, la Escritura nos instruye en el camino de la piedad para que sepamos cómo actuar en toda circunstancia. La palabra de Dios enseña a los esposos cómo debemos tratar a nuestras esposas, enseña a las esposas cómo deben tratar a sus esposos, enseña a los padres cómo deben educar a sus hijos, enseña a los hijos cómo deben obedecer a sus padres. Nos muestra cómo debemos resolver un problema personal que surja contra otra persona, etcétera, etcétera. Todo consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Todo lo que necesitamos saber para glorificar a Dios con nuestras vidas está revelado en la Escritura, mi hermano. Todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación, todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra vida cristiana, todo lo que necesitamos saber para glorificar a Dios en esta vida presente está en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no nos enseña matemáticas, la palabra de Dios no nos enseña biología, la palabra de Dios no nos enseña cómo vender arroz y habichuela en un colmado o en un supermercado, pero la palabra de Dios sí nos enseña cómo podemos glorificar a Dios haciendo todas estas cosas. La palabra de Dios posee principios de vida que nos ayudan a glorificar a Dios, no importa cuál sea la circunstancia en la que nos encontremos. De ahí la advertencia de Proverbios 3, con la cual termino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando yo digo, si Dios me ha revelado en su palabra todo lo que yo necesito saber en esta vida presente, es porque Dios no confía en mis criterios personales. Por eso Él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No cometas el error de apoyarte en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y eso es precisamente lo que hace la Escritura, llevarnos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Que el Señor